temas de Fútbol Scouting, el nuestro especial sobre los mundiales sub-20 y la participación de las selecciones latinoamericanas. Vamos directo al punto con el Mundial del 79 y la épica conquista de la Argentina de Diego Maradona. Vamos a pasar todos los goles de Diego en este Mundial y con tus recuerdos basados en su libro Yo soy el Diego de la gente. Mira, contra Indonesia, Diego, mira los controles orientados, la picardía en espacios cortos y la conclusión, la clase de Diego Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El Mundial Sub-20 contra Indonesia. La picardía en los espacios cortos, la velocidad de movimientos en regate perfecto y la conclusión contra Indonesia. Mira, la picardía, la reverencia de Diego Maradona a los 19 años, un zurdazo contra la Polonia, como pateaba Diego, este gol contra Polonia, un tiro espectacular fuera del área, zurdazo, el 10, contra Argelia en los cuartos de final, un tiro libre. Otro gol de Diego en aquel mundial. Tiro libre de Diego Maradona contra Argelia. Contra Uruguay, el pelado Ramón Díaz no arrancar espectacular de Diego Maradona en este mundial. Ramón Díaz, el centro. Mira el gesto técnico de Diego Maradona para ejecutar el cabezazo. Golazo. Aquel fue lejos el mejor equipo que integré en mi carrera. Nunca me divertí tanto adentro de una cancha. En aquel momento la definí como la alegría más grande de mi vida. Y la verdad, sacando a mis hijas, hablando solo de mi carrera, me cuesta encontrar otra parecida. Qué lindo que jugábamos. Y nos seguían todos, Basta con preguntarle a cualquier argentino que recuerde de aquel equipo. Y seguro que te contesta. Era de locos. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para verlo por televisión. Así era. Contra Argelia en los cuartos de final, el flaco me sacó. ¿Para qué? Me agarré una bronca terrible. Primero me senté en el banco con cara de orto y después me fui directamente al vestuario a cambiarme. Y ahí me agarró un ataque, me puse a llorar como un loco. Cuando terminó el partido y llegaron los muchachos con otros 5-0 en el bolsillo, se dieron cuenta de que algo había pasado, de que estaba mal. Me preguntaron y yo les confesé lo que me pesaba. Todos trataron de consolarme, especialmente el flaco, que me dijo: pero Diego, usted quiere jugar siempre, ya lo pensaba sacar contra Polonia. Diego, ¿no se da cuenta de que lo quiero reservar? ¿Qué reservar ni qué carajo? Yo quería jugar todos los partidos. Esta noche casi no voy a cenar, pero pensé en la capitanía, en la responsabilidad. Aquel partido contra los uruguayos fue un partido contra los uruguayos. No le faltó nada de lo que siempre tiene el clásico rioplatense. Me cagaron a patadas y si lo ganamos fue porque guapeamos, pero con la pelota. No renunciamos el estilo nuestro y terminamos 2-0 con gol de Ramón Díaz y uno mío de cabeza. Cuando el pelado hizo el primero, yo salí a gritarlo como un loco. Y de golpe me encontré de frente al banco de ellos. Un papelón, parecía que los estaba cargando. Después, cuando terminó el partido, les pedí disculpas. Es que estaba muy, pero muy loco. En unos minutos pasó de todo. El gol de pelado, Ramón Díaz, y el tiro libre que metí yo. La medí, vi el hueco y el gol. Ahí estaba el fin. No lo podía creer. Éramos campeones del mundo.
Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima con más un especial sobre la participación de selecciones latinoamericanas en los mundiales sub-20. Gracias.